Ahora vamos a ver algunas propiedades. Primera propiedad. Bien. ¿Qué nos dice básicamente la primera propiedad? Si nosotros tenemos la integral de a hacia b de la siguiente función, y si nosotros queremos alterar el límite superior y el límite inferior, bueno, lo puedes alterar, pero a todo el resultado lo tenés que multiplicar por -1. Recuerden que este signo menos que está fuera de integral es -1, ¿sí? Realmente acá tenemos un 1. Vamos con una segunda propiedad. ¿Qué nos dice esta segunda propiedad? Nos dice lo siguiente. Si estás calculando la integral de una función donde el límite inferior y el límite superior son iguales, entonces esa integral vale cero. Eso tiene sentido, ¿sí? Porque básicamente estamos calculando todo en base al mismo punto, ¿sí? Entonces, cuando los límites coinciden, la integral de esa función es cero. Es decir, su área vale cero. Propiedad número 3. Si tenemos un valor C que pertenece al siguiente intervalo, entonces la integral de A hacia B de la siguiente función lo podés escribir de la siguiente manera. Integral de A hacia C de f de x por diferencial de x más la integral de C hacia B de esa misma función. Nosotros más adelante vamos a ver la importancia de esta propiedad. ¿Sí? Porque en algunos casos nosotros vamos a tener que particionar. Por ejemplo, uno puede pensar, Isaías, ¿para qué voy a particionar si es más fácil calcular el integral de esta función desde A hacia B? Pero puede ocurrir que en este intervalo los papeles cambien en un punto. ¿A qué me refiero que cambie? A lo siguiente. En algún momento puede cambiar, por ejemplo, cuando tengamos dos funciones. Probablemente acá porque tenemos una sola función. Pero después cuando tenemos, por ejemplo, dos curvas, ¿sí? Entonces, desde un inicio, una función se comportaba como techo, pero llega a un punto de este intervalo, ¿sí? Donde cambia de papel. Lo que antes
se comportaba como techo, a partir de un punto C se comporta como piso. Entonces, eso puede ocurrir, ¿sí? ¿Cómo lo puedes pensar? De la siguiente manera. Podríamos tener una función de comportamiento y otra función de este otro comportamiento, ¿sí? Y por acá tenemos la recta x igual a A, y por acá tenemos la recta x igual a B. Mira que tenemos el intervalo A y B, ¿sí? Es este intervalo, de este punto a este punto. Bueno, y acá tenemos el eje X, ¿sí? Entonces, acá tenemos un punto C, que también lo puedes considerar como recta vertical. Mira, de este punto A, ¿sí? Hasta este punto C, esta función f, vamos a llamarle f y a esta función g, ¿sí? Se comportaba como techo, ¿sí? Y esta función g en este intervalo de AC se comporta como piso. Y mira, a partir de este punto cambia los papeles. Acá se estaba comportando como piso, ahora se va a comportar como techo. Y lo mismo ocurre con, con esta otra función, ¿sí? Acá estaba haciendo el papel de techo, ahora va a ser el papel de piso. Mira cómo cambia el comportamiento, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esto, lo que conviene es separar las integrales. Es decir, no vas a calcular de A hacia B. Por ejemplo, acá no te conviene calcular la integral de A a B. Acá te conviene particionar. Calcula la integral de A hacia C y luego le sumas la integral de C hacia B, ¿sí? Bien, este es a modo de ejemplo lo que puede ocurrir. Entonces, nosotros lo podemos particionar de esta forma. Vamos ahora con una cuarta propiedad. Propiedad número 4. Integral de A hacia B de la siguiente función. F más g de x. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Acá nosotros tenemos la suma de dos funciones, ¿sí? Entonces lo puedes particionar. O si quieres pensar de otra manera, puedes utilizar la propiedad distributiva. Integral de A a B de f de x por el diferencial de x más la integral de A hacia B g de x por el diferencial de x. Y esto es lo que nosotros hemos visto anteriormente, ¿sí? También se aplica para las integrales definidas. El nombre correcto es la siguiente, propiedad de linealidad, pero lo menciono como propiedad distributiva porque es algo más familiar para todos, ese término. Propiedad número 5. Integral de A hacia B, K multiplicado por la función
por el diferencial de x. Si nosotros tenemos una constante, esa constante lo puedes ubicar fuera de la integral. Es básicamente lo mismo lo que hemos visto en integrales indefinidas, lo mismo. Dicho de otra manera, cumple las mismas propiedades. Las propiedades que vos utilizabas en integrales indefinidas, lo podés utilizar en integrales definidas. Bueno, estas son algunas propiedades, las más importantes, ¿sí? No existe más, pero bueno, si llegamos a necesitar más fórmulas, se los voy dando en las próximas clases. Vamos a tener que hablar sobre la regla de Barrow, porque probablemente ahora ustedes entiendan la diferencia entre una integral definida e indefinida, pero ustedes se estarán preguntando cómo vamos a calcular ese valor de la constante. Recuerden que si nosotros tenemos una integral, ¿sí?, indefinida y utilizamos estas integrales inmediatas, siempre nos va a quedar más una constante. Entonces, siempre nos quedaba más una constante y tiene sentido porque acá nos quedaba como incógnita, porque vos no sabes de dónde a dónde estás calculando la integral. Tiene sentido. En cambio acá, vos sabes de dónde a dónde estás calculando la integral. Entonces acá no te puede quedar más una constante. Acá tiene que quedarte, bueno, te puede quedar más una constante, pero tenés que saber cuánto vale esa constante. O sea, mira la gran diferencia entre una integral indefinida y una integral definida. Por eso recibe ese nombre, integral definida. Está todo definido, ¿sí? Es decir, se sabe el valor de esa constante. ¿Y cómo encontrar ese valor de esa constante? Necesitas de la regla de Barrow. No se olviden de ese nombre, ¿sí? Regla de Barrow. También lo vamos a ver. Pero antes de hablar de la regla de Barrow, para que ustedes me puedan entender, tengo que mencionar brevemente sobre las primitivas. ¿Qué son las primitivas? ¿De dónde viene ese término? O mejor dicho, ¿a qué se refiere? Porque no vamos a estudiar exactamente de dónde viene, sino a qué se refiere con primitivas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar sobre las primitivas. Nosotros anteriormente hemos calculado la siguiente integral. Voy a tomar como ejemplo una integral sencilla, ¿sí? No tiene sentido que me complique la vida, para que ustedes entiendan a qué se refiere este término. Por ejemplo, voy a tomar como ejemplo, vale la redundancia, una integral indefinida, ¿sí? Integral de x al cuadrado por el diferencial de x. No tomo una integral definida porque aún no les he enseñado a calcular, porque necesito primero mencionarles la regla de Barrow. Así que partimos de una integral indefinida. Vamos a suponer que te doy esta integral, ¿sí? Y te pido calcular. Esta es una integral sencilla de calcular. Sabes que es una integral inmediata. Esto es igual a 1/3 por x al cubo, más una constante. Creo que a estas alturas nadie debe tener problema para entender que esta integral es igual a esto, ¿sí? Bien, entonces, esto es lo que nosotros sabemos calcular. Este resultado se le llama familia de primitiva. Es una familia de primitivas. ¿Por qué se le llama familia de primitivas? Porque vos no sabes cuánto vale la constante. Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué puede ocurrir en el examen? Te puedo dar una función o te puedo pedir calcular esta integral, ¿sí? Bueno, obviamente más difícil, no así de sencillo. Y te pido encontrar una primitiva, ¿sí?
Si te pido únicamente calcular la integral, te estoy pidiendo esto. ¿Y esto qué es? Una familia de primitivas. Pero si te pido una primitiva, una, ¿sí? Porque acá tenemos infinitas primitivas, porque esta es una familia. Entonces, si te pido una primitiva, lo que tenés que hacer es darle un valor fijo o un valor determinado a la constante. Por ejemplo, una primitiva, ¿cuál puede ser? Lo siguiente. Una primitiva puede ser un tercio de x al cubo más 1. Esa es una primitiva. Otra primitiva, un tercio por x al cubo menos un medio. Esa es otra primitiva. Otra primitiva más, un tercio por x al cubo y listo. Más cero. Bueno, como es más cero, no lo escribís el más cero. Otra primitiva puede ser un tercio por x al cubo menos la raíz cuadrada de 7. Y así sucesivamente nos podemos pasar toda la clase buscando primitivas y nunca vamos a terminar. Dicho de otra manera, es darle un valor fijo a la constante. Es decir, vos podés inventar ese valor. ¿Sí? Esto te puedo pedir cuando te doy una integral indefinida, porque si te doy una integral definida, no podés inventar el valor de c, porque lo vas a encontrar ese valor de c. Eso lo vamos a ver ahora mismo, ¿sí? Vuelvo a repetir. Si te doy una integral indefinida, te puedo pedir calcular una primitiva. ¿Sí? Una primitiva. Entonces, bueno, es darle primero calcular la integral, como sabes calcularlo, ya sea por sustitución, ya sea por partes, etcétera, ¿sí? O distributiva. Entonces, calculas esa integral y a esta constante le das un valor. ¿Qué es lo que no va a ocurrir en el examen? Por ejemplo, si te pido una primitiva, no te va a dar, por ejemplo, alternativa A, esta opción, alternativa B, esta opción. No, o sea, como que no tiene sentido, ¿sí? Porque ambas son primitivas, salvo que la última alternativa diga, bueno, las respuestas son, bueno, o podría ser alternativa E, bueno, yo tengo la costumbre de poner ninguna de las anteriores, eh, pero la alternativa E puede ser A, B y C. Bueno, entonces puede ser que esas tres sean respuestas, ¿sí? Pero no te voy a dar esta o esta y vos tienes que elegir alguna de las dos, no, porque las dos son respuestas. Es más, estas cuatro son respuestas, ¿sí? Lo podemos pensar de la siguiente manera. Esto puede ser alternativa A, esto puede ser alternativa B, este puede ser alternativa C, esta alternativa D. Entonces, si te aparece un ejercicio de esta naturaleza, bueno, exagerando, sí, pero no va a pasar, pero bueno, exagerando. Entonces, la alternativa E tiene que decir todas las anteriores, ¿no? Bien, entonces tengan presente esta parte, ¿sí? Porque ese término es fundamental que ustedes lo conozcan para las próximas materias. Bien, entonces, a modo de conclusión, en las integrales indefinidas, nosotros obtenemos una familia de primitivas, ¿sí? Y si le damos un valor fijo a esa constante, estamos obteniendo una primitiva. Pero en integrales definidas, nosotros no vamos a tener ese problema, porque nosotros sí vamos a saber cuánto vale esa constante sin necesidad de inventarle un valor. O sea, lo vamos a encontrar sí o sí el valor de esa constante. Y para ello vamos a utilizar la regla de Barrot. Siempre que ustedes vean una integral definida, es porque en algún momento van a utilizar la regla de Barrow. ¿Qué nos dice la regla de Barrow? Veamos. La regla de Barrow
dice que la integral definida de una función continua f de x en un intervalo cerrado a, b es igual a la diferencia entre los valores que toma una función primitiva. Una función primitiva. A esa función primitiva lo vamos a representar con una letra f mayúscula, ¿sí? De f de x. En los extremos de dicho intervalo. Bien, regla de Barro. La regla de Barro dice que la integral definida de una función continua f de x, ojo, tiene que ser una función continua, ¿sí? En un intervalo cerrado a, b, es igual a la diferencia entre los valores que toma una función primitiva f mayúscula de f en los extremos de dicho intervalo. Entonces, esta letra f mayúscula va a ser una primitiva, ¿sí? Ahora nosotros sabemos eh, qué es una primitiva, ¿sí? Eso ya lo sabemos, por lo que expliqué anteriormente, antes de hablar de la regla de Barrot. Entonces, cuando ustedes tengan esta expresión integral de f de x, esta letra f minúscula es la función que nosotros estamos trabajando, sobre el cual estamos calculando su área, es decir, la integral de a hacia b. Lo que nos dice básicamente la regla de Barrot es lo siguiente. Lo trabajas como si fuera una integral indefinida. O sea, vas a utilizar los mismos métodos, ya sea las integrales inmediatas, distributiva, o si tienes raíz lo cambias por potencia, o utilizas el método de sustitución, o utilizas el método de integrales por partes. Vas a utilizarlo, mejor, vas a utilizar los mismos métodos que hemos utilizado en las integrales indefinidas, lo mismo. O sea, es decir, desde un inicio te haces la idea que no existe este A y este B, ¿sí? Pensalo así. Entonces, calculas esa integral. Al momento de calcular esa integral, vas a encontrar una familia de primitivas, ¿sí? Entonces, lo vamos a representar con una letra F mayúscula. Es esa familia de primitivas. Podemos tomar como ejemplo este ejercicio. Esto que está acá
es F minúscula y todo esto que está acá es F mayúscula. ¿Sí? Entonces, al momento de encontrar la familia de primitivas, vas a hacer estudio en estos valores. La costumbre que se tiene es graficar una barra o una línea oblicua, ¿sí? Y ubicas acá los valores de A y el valor de B. Es una notación, ¿sí? Algunos escriben una línea vertical, da lo mismo. Oblicua o vertical, da lo mismo, ¿sí? Con eso no hay problema. Y lo que vos vas a hacer es lo siguiente. Este valor que está acá lo vas a reemplazar en la familia de primitivas. Luego lo restas nuevamente por la misma función, pero evaluado en A. Es decir, este valor que está acá lo vas a reemplazar en la función y luego el valor de A también lo reemplazas en la función y luego lo restas. Siempre es f de b menos f de a. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tenemos que restar? Bueno, esto es por la regla de Barrow. Obviamente tiene una demostración matemática. Porque esto que está acá es igual a esto, tiene una demostración, pero esa demostración no lo vamos a ver, ¿sí? Porque no es de interés. Lo que interesa en esta materia es saber qué herramientas matemáticas existen y cómo utilizarlo. Nos interesa ver cómo surgió esa fórmula, ¿sí? O por qué esto que está acá es igual al otro. Eso se estudia en ciencias exactas e ingeniería, ¿no? Más que todo en ciencias exactas. Bueno, yo lo estudié, estaba bueno, estudiante, pero no viene al caso hacerlo ahora, ¿sí? Por ahí es un poco complicado. Ustedes tienen que saber que esto que está acá es igual a esto. Regla de Barrett. Esto es lo que ustedes tienen que tenerlo de memoria, ¿sí? Todo lo que está acá es esto. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Donde tenemos que utilizar la regla de Barrow. Vamos al ejemplo más sencillo y voy a utilizar este mismo ejercicio. Si le falta mucho, sáquenle mejor una captura y continuamos. Continuamos. Vamos a hacer un ejemplo y luego vemos algunos ejercicios de la guía. Ejemplo, para utilizar la regla de Barrow. Vamos a calcular esta integral. X al cuadrado por el diferencial de X. Pero ahora vamos a conocer el límite inferior y el límite superior. Puede ser desde -2 a 1, ¿sí? Puede ser. Entonces, recordemos, tenés que calcular esta integral como si fuera una integral indefinida. Te va a dar este resultado. 1/3 por X al cubo. Ahora, no escribís más una constante. Una línea oblicua. Y lo vamos a evaluar desde -2 hasta 1. Mira cómo cambia la escritura. Es como si toda esta parte reemplaza a la constante. Continuamos. Esto es igual a 1/3. Ahora, lo que tenés que hacer es utilizar la regla de Barrow. Acá viene la regla de Barrow. ¿Qué nos dice la regla de Barrow?
Reemplazás primero el límite superior. Lo reemplazás en las X, obviamente. Y luego lo restás. Acá quiero hacer una aclaración. Cuando uno está empezando con este tema, se confunde porque piensa que estoy restando porque el número que está en la parte inferior es negativo. Eso es falso. Acá lo estoy restando por la regla de Barrett, porque esto puede ser desde 7 a 10, no hay problema, y los dos son positivos. Y cuando los dos son positivos, algunos lo suman, nada que ver. Siempre va a ser una resta por la regla de Barrett. En ningún momento dice que si A es negativo, acá va a ser una resta, y si A es positivo, acá va a ser una suma. En ningún momento nos dice eso la regla de Barrett, ¿sí? Entonces siempre lo vas a restar. Ahora reemplazas el menos 2 en la X. 1/3 por menos 2 al cubo. Listo. Y lo que sigue es únicamente calcular. 1 al cubo es 1 por 1/3, 1/3. Menos 1/3 menos 2 al cubo resulta menos 8. Este es igual a 1/3 menos por menos es más 8/3. 1/3 más 8/3, esto es igual a 9/3. Y 9/3 es igual a 3. Otra aclaración más. Cuando nosotros tenemos integrales definidas, el resultado siempre va a ser un valor numérico. No te va a quedar una función como hemos nosotros calculado anteriormente. Antes nos quedaba funciones porque nosotros no conocíamos el límite inferior y el superior. Por ejemplo, acá, todos son integrales indefinidas. Es por eso que siempre te queda igual a una función. Esta es una función, otra función, otra función, otra función, otra función. Es decir, esta es una familia de primitivas, familia de primitivas, familia de primitivas, familia de primitivas y familia de primitivas. Pero en integrales definidas no, porque vos conoces cuál es el techo, cuál es el piso y cuáles son las paredes. ¿Sí? Entonces, el resultado final de una integral definida siempre va a ser un valor numérico. Siempre. No te puede quedar una función. Ahora, si nosotros graficamos esta función, recordamos un poco. Esto igual no es necesario por ahora, pero para que ustedes lo entiendan. Nosotros conocemos el gráfico de esta función. Esta es una función cuadrática. Su gráfico es el siguiente. ¿Sí? Es una parábola que se abre para arriba donde el vértice es el 0, 0. Ahora nosotros estamos calculando la integral desde menos 2. Entonces es una línea vertical. Puede ser esta línea. Acá tenemos el menos 2. Hasta 1. 1 puede estar ubicado por acá. ¿Y cuál es el área que nosotros estamos calculando? Es todo esto. ¿Cuál es el techo? Por ejemplo, bueno, acá no hay cambio, ¿no? Por eso se puede calcular de forma directa. Por ejemplo, acá el techo es la parábola. Este es el techo. ¿Sí? De menos 2 a 0, el techo es la parábola. De 0 a 1, la parábola sigue siendo el techo. ¿Y cuál es el piso? Es el eje X. Acá. ¿Y cómo sabemos que es el eje X? Bueno, en primer lugar, si nosotros estamos frente a una integral definida es porque conocemos todas sus dimensiones. Y podemos, es decir, podemos visualizar la figura geométrica que nosotros estamos calculando. ¿Sí? Ahora, realmente acá nosotros tenemos una resta, porque lo que vamos a ver nosotros es lo siguiente. Más probable en la clase, en la próxima clase, vamos a ver la siguiente integral. Integral de A hacia B, techo menos piso. Esto es lo que realmente uno hace en las integrales definidas. O en general, en todas las integrales, ¿sí? Techo menos piso. Ahora ustedes se preguntarán, Isaías, pero acá yo no veo ninguna resta. Yo veo x al cuadrado. Como que no le encuentro sentido a lo que vos decís. Es lo siguiente. Realmente acá nosotros tenemos una resta.
¿Y cuál es esa resta? Algunos lo tendrán en mente, otros no. Y la resta está acá, está presente. Esto es x al cuadrado menos 0 por el diferencial de x. Creo que no se observa. Voy a mover un poco la hoja. Ahora sí. X al cuadrado menos 0 es igual a x al cuadrado. Es lo mismo. Solo que no hago esta escritura porque es innecesario. Pero esta es la estructura que nosotros siempre estamos trabajando, techo menos piso. Recuerden que estamos en integrales definidas, siempre conocemos el techo, el piso y las paredes. ¿Sí? En integrales indefinidas solamente conocemos el techo y el piso. No conocemos más. Ahora, ¿por qué cero? Recuerden que el eje X es igual a lo siguiente. Y es igual a cero. Y recuerden que Y es igual a F paréntesis X. Es una función. El eje X, si vos lo ves como Y igual a cero, es porque estás frente a una función. Acá lo estoy viendo como eje y acá lo estoy viendo como función. Es por eso que acá está el valor de cero. Acá obviamente no vas a escribir valor de X, porque no lo estás viendo como eje, lo estoy viendo como función. Lo tenés que ver como función porque está participando como piso. Y si el eje X lo estás viendo como función, es el cero, es Y igual a cero o f de X igual a cero, es lo mismo. Entonces, esta parábola puede ser una función g, ¿sí? Esto puede ser la función g de x, y este que está acá va a ser la función f de x. Entonces, esta es la función g de x, y el eje x, bueno, es la función f. Estoy explicando todo esto en base a un ejercicio, digamos, pequeño, ¿sí? Porque si tomo un ejercicio extenso, el gráfico va a ser más complejo, y bueno. Todo esto, obviamente, no te voy a pedir gráficos, pero en algunos ejercicios vas a tener que hacer unos gráficos para que puedas calcular de forma correcta la integral. Y si nos queda tiempo, también vemos cómo podemos resolver el ejercicio sin necesidad de graficar. Ahora, si yo te doy un ejercicio donde vos tengas la necesidad de graficar, no porque te lo pidas, sino para que vos puedas encontrar el límite inferior y el superior, por ahí te va a dar funciones que nosotros hemos trabajado. ¿Sí? Tampoco no te va a dar una función muy compleja de graficar. No tiene sentido. Por ahí si te doy funciones complejas de graficar es porque ese ejercicio no se necesita graficar, sino únicamente es hacer cálculos. Eso ya lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Bueno, me queda un minuto, voy a preparar una nueva reunión de Zoom.